Diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La crisis sanitaria, económica y social que vive el Ecuador debido al COVID-19 desembocó en nuevos ajustes en materia económica que fueron anunciados mediante una cadena nacional por el presidente Lenín Moreno y otros funcionarios del Estado. La pandemia no vino sola, se une a la baja del precio del petróleo, la caída de las exportaciones, menos recaudación de tributos y ruptura de 2 oleoductos que transportan petróleo. Según el gobierno, el mapa económico del país tiene 5 grandes restricciones. No tiene espacio fiscal, no tiene ahorros públicos, no tiene reservas internacionales suficientes, no tiene acceso a los mercados y no puede expandir el crédito si no recibe dólares del exterior. En medio de esta compleja situación financiera, el Ejecutivo plantea una ley de emergencia humanitaria que deberá pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional y en la que se plantea, entre otras cosas, que los funcionarios que no pertenezcan a las áreas de salud, policía, fuerzas armadas y educación se acojan a una contribución humanitaria por un año, con lo cual se espera recaudar 250 millones de dólares. Sobre este y otros temas hablaremos con el economista Marcelo Varela, quien ya se encuentra conectado vía Skype con Punto Noticias Primera Emisión. Pichincha Universal. 8:12 minutos, 8:12. Un gusto saludarle al economista Marcelo Varela. Como acabamos de escuchar en la introducción, yo creo que no hace falta más preguntas. El Ecuador no tiene nada, no tiene nada. Consecuentemente, estamos viviendo una verdadera catástrofe, un verdadero caos. ¿Cómo enfrentamos entonces, economista Varela, la situación emergente? Muy buenos días. Buenos días, Washington, Licenia, siempre es un gusto participar de sus programas. Sí, lastimosamente todas estas medidas que ha venido tomando el gobierno, yo las considero como medidas torpes, inadecuadas y no ajustadas ni a la realidad, peor aún a la normativa. Y estas medidas no generarán reactivación económica, sino por el contrario, contraerán aún más la economía. Y las cosas que va diciendo el gobierno es para seguir sustentando, ¿no es cierto?, de que le dejaron mal. Siguen hablando el gobierno a través de Richard Martínez que Ecuador tiene 5 restricciones, asumiendo que la culpa es del gobierno anterior. Analicemos brevemente estos 5 puntos y luego vámonos a esa ley lanzada el viernes 10 para que la gente entienda realmente lo que está atrás de estas medidas. Dicen que no hay espacio fiscal, la primera restricción. Claro, pues, ¿cómo no va a haber espacio fiscal si no cobraron más de 7.500 millones de dólares, 4.500 millones de dólares, ¿no es cierto?, de la remisión tributaria, 2.000 millones de dólares de la subfacturación y más de 1.000 millones de dólares de remisiones laborales, es decir, las deudas pendientes por los patronos al IES. También no hay espacio fiscal. ¿Por qué? Porque esa ley de fomento productivo ya está generando los efectos de menor recaudación. Solamente entre enero-marzo del 2020 comparado con enero-marzo del 2019, el impuesto a la renta se reduce en casi 2 puntos porcentuales. El IVA de importaciones se reduce en casi 13 puntos porcentuales. ¿Producto de qué? De la liberalización del mercado externo. El IVA de operaciones internas sí se incrementa porque sabemos qué es lo que están haciendo y a quién están sacando los recursos. Y obviamente la compensación única y temporal de las medidas anteriores llevadas a cabo le han generado al Estado 145 millones de dólares. Pero obviamente esta compensación tampoco compensa más recaudaciones. ¿Por qué? Porque obviamente se ha venido eliminando impuestos que le ha generado menos recursos al Estado. El segundo es que no tienen ahorros públicos, dice. Esto es la mayor falsedad del mundo. ¿Acaso no tener hidroeléctricas no ha generado ahorro? Solamente las hidroeléctricas han generado ahorro por más de 600 millones de dólares al año. Porque ¿qué hacíamos antes cuando no había hidroeléctricas? Comprábamos la energía a Colombia y Perú. Que no había ahorro.
cuando no había ahorro y tenían que atender a la gente donde tenían que atenderla, o por último ni siquiera la atendían. Entonces, estas son las cosas que obviamente no pueden hablar de que no ha habido ahorro público, de que no hay reservas, de que no se dejó reservas. Esto también es falso y todo esto se puede verificar yendo a revisar la página del Banco Central. El 2016, las reservas en promedio fueron de 2.971 millones de dólares. El 2019, las reservas en promedio fueron de 2.825 millones de dólares. Son menores las reservas del 2019 que en el 2016, a pesar que todos los créditos recibidos por los organismos internacionales han ido a incrementar supuestamente las reservas internacionales. Recordemos que el acuerdo que hubo con el FMI es que las reservas lleguen a cerca de 11.000 millones de dólares. Entonces, dicen que no hay reservas. Entonces, más bien la pregunta es, ¿cómo es que reciben mucha cantidad de dinero desde los organismos internacionales y las reservas del 2019 son menores a las del 2016? Y a pesar de eso, se dice que no hay reservas. Claro, ¿qué es lo que está sucediendo? Todas esas reservas, todos esos créditos están direccionadas a cubrir la salida indiscriminada de divisas. ¿Qué está pasando con la salida indiscriminada de divisas? Recordemos, hasta diciembre del 2019, el impuesto a la salida de divisas era del 5%. Desde enero del 2020, el impuesto a la salida de divisas es del 2,5%. Pero, ¿qué ha pasado en las recaudaciones del impuesto a la salida de divisas? Entre enero a marzo del 2020, el impuesto de salida de divisas prácticamente es similar en el periodo 2019-2020. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el 2020 el impuesto era solo del 2,5%, es decir, el 50% de las recaudaciones, y el 2019 era del 5%. Entonces, entre enero 2019 a enero 2020, las recaudaciones solamente son mayores en 3 millones de dólares. 2019, 286 millones de dólares. Perdón, 2.868 millones de dólares, y el 2019, 2.836 millones de dólares. Si esto lo llevamos a considerar cuánto realmente se ha ido de divisas, y por eso consideramos que no hay reservas porque se está cubriendo esa salida de divisas, vemos que a un 5% que se cobraba el impuesto a la salida de divisas del 2019, se fueron entre enero a marzo del 2019 5.377 millones de dólares. ¿Cómo se hace esto? El valor del impuesto a la salida de divisas se tiene que multiplicar por 20. ¿Por qué? Porque si el impuesto a la salida de divisas era de 5, para llegar al 100% y saber el valor real, se tiene que multiplicar por 20. Entonces, ¿qué pasa cuando se reduce al 2,5% el impuesto a la salida de divisas? El valor del impuesto a la salida de divisas tiene que multiplicarse por 40, y los 283 millones al multiplicarse por 40 muestra que entre enero a marzo del 2020 se han ido 11.346 millones de dólares. Entonces, esto obviamente refleja la condición de que no haya reservas. Y no es que no haya reservas porque se comieron todos los ahorros, a sabiendas que las propias estadísticas muestran que en el 2016 había más reservas que el 2019. Y dicen, no tienen acceso a mercados. Por supuesto, pues, porque han ido obviamente perdiendo mercados, ya que toda su política se ha direccionado ¿a dónde? Se ha direccionado hacia Estados Unidos. Todo hacia Estados Unidos, restringiendo muchos mercados. Y después de todas estas medidas, después de liberalizar el mercado externo, después de permitir que salga más divisas del país, vienen y dicen, tenemos una quinta restricción, no puede expandirse el crédito sin dólares. Por supuesto, pero ¿quién está Washington y Licenia causando esto? El propio gobierno. Y después de esto, ¿no es cierto?, lanzan sus medidas el viernes 10 de abril, como les dije,
medidas torpes, inadecuadas. Y proponen una ley donde las recaudaciones que son públicas generen un fondo que tiene que ser administrado por el sector privado mediante una junta de notables. Todo esto atenta contra la normativa constitucional y contra la propia función del Estado. Pero lo fundamental, además de estas medidas, es que se traza el camino para la flexibilización laboral. Y además, esta ley ampara una retroactividad fiscal que es prohibida por la propia ley. No puede haber retroactividad fiscal. Al convertir las donaciones realizadas por el gran capital antes de estas medidas en crédito tributario. Y lo expresan desde tal fecha, que son las fechas en donde los grandes filántropos del país han generado las supuestas ayudas. Y obviamente, ¿no es cierto?, toda esta contribución, le llaman en el articulado 3, contribución humanitaria temporal sobre ingresos gravados de personas naturales, representa un valor mínimo sobre todas las remisiones llevadas a cabo a las grandes empresas. Esta propuesta del articulado 3, direccionada a las personas naturales, generará entre 650 a 800 millones de dólares de personas que trabajan en el sector privado, que corresponden al 92% del total de empleados, y 125 millones de las personas que trabajan en el sector público, que corresponde a 8 de cada 100 empleados. Esto llevará a recaudar en las personas naturales entre 775 millones a 925 millones de dólares. Aquí la primera parte. Se está sacando más plata de las personas que trabajan en el sector público que de las personas que trabajan en el sector privado. ¿Cómo corresponde esta contribución si comparamos con las remisiones tributarias? Si comparamos con las remisiones tributarias solamente de 4.500 millones de dólares, esta contribución representa del 17,2% al 20,6% del valor de esas remisiones de 4.500 millones de dólares entregadas fundamentalmente a las grandes empresas. Y si lo subimos a los 7.500 millones de dólares, que es todas las contribuciones, ¿no es cierto?, su facturación y las remisiones laborales, lo que representa esta recaudación en las personas naturales comprende entre el 10,3% al 12,3% del valor total de remisiones de los 7.500 millones de dólares entregadas fundamentalmente a las grandes empresas. Aquí vemos la torpeza, aquí vemos la no cosas técnicas con las que lleva el gobierno, porque ¿qué va a generar esto? Que el consumo se va a contraer más. Y en el articulado 4, la contribución humanitaria única sobre las utilidades de las sociedades le va a generar al Estado aproximadamente 600 millones de dólares. ¿Cuánto corresponde esto? Esto corresponde a una contribución de 13,3% del valor de las remisiones tributarias de 4.500 millones de dólares entregadas a las grandes empresas y 8% si consideramos los 7.500 millones de dólares que se entregó. En total, si sumamos el articulado 4, el 3 y el 4, las recaudaciones serán de 1.375 millones de dólares a 1.525 millones de dólares. Esto corresponde a una contribución entre el 30,6% al 33,9% del valor de las remisiones tributarias si consideramos los 4.500 millones de dólares entregados a la gran empresa, y entre el 18,3% al 20,3% del valor total de remisiones tributarias laborales y la subfacturación si se considera los 7.500 millones de dólares. Entonces, aquí vemos la torpeza. ¿Por qué el año anterior se dejó de recaudar? ¿Por qué el año anterior se dejó de cobrar lo que se tiene que cobrar? Y después, frente a las fuertes críticas dadas fundamentalmente en redes sociales, ¿no es cierto?, el presidente lanza el domingo vía Twitter, ¿no?, como parte de la propuesta de ley, que se va a reducir el 50% el ingreso del presidente, vicepresidente, ministros, viceministros y en todas las funciones del Estado. Hagamos el mismo ejercicio. Consideremos las medidas tomadas por el mismo tiempo a los empleados por 9 meses y en todos los niveles de gobierno y funciones del Estado. Esto aplicará entre 4.000 a 4.500 funcionarios de alto rango, pero entre el gobierno central y la Asamblea será aproximadamente de 1.975 funcionarios. Si consideramos
todos los ingresos que bordean entre 4.000 a 5.600 dólares mensuales le generará al Estado, que todas las funciones del Estado, todos los niveles de gobierno, le generarán entre 90 a 100 millones de dólares. Y el gobierno central y la asamblea representarán entre 35 a 40 millones de dólares durante estos 9 meses. Cada mes representará aproximadamente entre 3,8 millones a 4,4 millones de dólares mensuales. Si le sumamos a lo que se va a cobrar a las personas naturales y a las personas jurídicas, la recaudación bordeará los 1.455 millones de dólares a 1.615 millones de dólares. Si lo consideramos con las remisiones tributarias sobre los 4.500 millones de dólares, todo esto representará el 32,3% al 35,9% de todas las remisiones tributarias. Y si consideramos los 7.500 millones de dólares, todo esto que están haciendo no representará sino entre el 19,4 al 21,5% del total de remisiones. Entonces aquí vemos la torpeza, aquí vemos las condiciones llevadas a cabo para seguir beneficiando al gran capital. Y después va ese articulado y señalan, ¿no es cierto?, que en ningún caso la contribución a las empresas será superior al 25% del impuesto a la renta causado del ejercicio fiscal 2019. Nuevamente, ¿por qué para las empresas o el gran capital sí tiene que haber restricciones? ¿Qué implica esto? Si analizamos los ingresos y las ganancias de los grupos económicos e incluso lo que los grupos económicos han aportado por impuestos, vemos que todos los grupos económicos por esta normativa no van a aportar más allá de 400 millones de dólares, a pesar que los ingresos el 2019 bordearon los 76.000 millones de dólares. Igual sucedería con las telefónicas, las cuales, a pesar de tener ingresos más allá de los 4.000 millones de dólares en el 2019, no podrán aportar más de 25 millones de dólares. Ni se diga los periódicos y la televisión, que a pesar de haber obtenido cerca de 1.000 millones de dólares de ingreso el 2019, no podrán aportar más de 5 millones de dólares. Esto es evidente. ¿A quién está direccionada estas medidas? Y después va mucho más allá en el articulado 7, Washington, cuando se habla de las donaciones, ¿no es cierto? Y se habla aquí en las donaciones y es interesante explícitamente hablar lo que se menciona aquí en el articulado 7 y dice: las donaciones en dinero que hubieran realizado las personas naturales o las sociedades obligadas al pago de esta contribución desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 10 de abril del 2020, destinadas exclusiva y únicamente a la atención de las necesidades derivadas de la crisis sanitaria en beneficio de planes o programas estatales de ayuda y atención o en beneficio de entidades privadas sin fines de lucro, bajo el mismo objetivo y finalidad, donaciones que deberán estar clasificadas por la autoridad pública competente, serán consideradas como crédito tributario para el pago de las contribuciones temporales y únicas previstas en esta ley conforme a las condiciones y requisitos establecidos mediante resolución por el Servicio de Rentas Internas. Entonces, este artículo 7 no solo que va a generar crédito tributario a las donaciones realizadas, fundamentalmente, ¿por quién? Por la banca, pues, ¿no es cierto? Recordemos, el filántropo Fidel Egas, el Banco del Pichincha, supuestamente donó 10 millones de dólares. El otro gran filántropo, dueño del Banco de Guayaquil, Lazo, donó cerca de 5 millones de dólares. Por ahí están las empresas telefónicas, las empresas de telecomunicaciones, los grandes filántropos. Entonces, cuando se habla de crédito tributario a las donaciones entre el 17 de marzo y 10 de abril, esto es retroactividad y ninguna ley puede ser Washington Licenia retroactiva. Pero ¿cuál es el objetivo de este articulado? Simplemente que las grandes corporaciones, el gran capital, la banca, ya no paguen ninguna contribución, sino más bien esto les sirva para pagar menos impuestos el siguiente año. Economista Varela, le saluda Licenia Espinel. Por lo que infiero de sus expresiones, esto es la sumatoria de una serie de decisiones equivocadas, de decisiones torpes, para utilizar el término que usted ha expresado,
no es consecuencia del coronavirus, son decisiones que se vienen arrastrando prácticamente desde el inicio de la actual administración. A esto habría que sumarle el dinero que se habría dejado de percibir por parte del Estado ecuatoriano al cambiar la modalidad de los contratos petroleros, al pasar a las petroleras el 80% de los ingresos, cuando antes ese 80% era para el Estado. ¿De qué forma esta decisión también está afectando actualmente a las finanzas públicas? Definitivamente el haber cambiado la modalidad de contrato en donde ahora el 80% se lleva, ¿no es cierto?, la empresa privada y el 20% el Estado. Cuando hay altos precios del petróleo, el gran beneficiario es la gran empresa, la gran petrolera. Pero ¿qué pasa cuando los precios son bajos, Licenia y Washington? El único perdedor es el Estado. ¿Por qué? Porque las empresas petroleras nunca van a perder, porque hay un acuerdo de extracción de petróleo que incluso supera el valor llevado a cabo por Petroecuador. En el contrato se habla de precios que pueden oscilar entre 30 a 35 dólares por barril extraído. ¿Qué implica esto? Si está bajo los 20 dólares el precio del petróleo, ¿quién sigue beneficiándose? La empresa petrolera, porque el Estado tiene que cubrirle esos costos, pues. Entonces, viene una pérdida adicional, es decir, no solamente que se dejó de perder, sino que se sigue cubriendo las ganancias de estos grupos, fundamentalmente las petroleras, mismas que sabemos que son una de las mayores beneficiarias de las remisiones tributarias. Estas son las medidas, obviamente, que se han llevado a cabo antes de que esta epidemia nos contagie de tal manera. Todo el proceso que ha llevado a cabo el gobierno ha sido tan desastroso, tan torpe, que ahora nos está llevando la factura. Destrozaron el sistema de salud, ya no se puede atender a la gente. Reducieron el presupuesto a la salud, ya no se puede atender a la gente. Entonces, la situación económica y social, sumado a esa ineptitud para enfrentar el COVID-19, está generando un desastre mayor en nuestro país. Y siguen tomando medidas mayores que lo que buscan es que obviamente los acuerdos con el FMI se sigan llevando a cabo. ¿Y por qué digo que los acuerdos con el FMI se sigan llevando a cabo? Porque en el capítulo 5, Licenia, sobre sostenibilidad del empleo, prácticamente ya se lanza el proceso de flexibilización laboral y no pago de dividendos a los empleados bajo las medidas de supuesto apoyo a la sostenibilidad del empleo. ¿Qué dice esto? El artículo 21 de los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo. Los trabajadores y empleadores podrán de común acuerdo, dicen ellos, modificar las condiciones de la relación laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad a los trabajadores de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Una vez suscritos los acuerdos, estos deberán ser informados al Ministerio de Trabajo, quien supervisará su cumplimiento. Durante el tiempo que duren estos acuerdos, las empresas que los hayan celebrado no podrán repartir dividendos, debiendo estos ser reinvertidos en mejorar la capacidad productiva de la empresa. ¿Qué implica esto? Y aquí viene la pregunta. ¿Puede existir como un acuerdo entre un empleador y un empleado en un país donde más del 60% de la gente está en el sector informal? Es decir, donde menos del 40% de la gente está en el empleo formal. Y si consideramos lo que se está generando ahora, esto va a bordear el 70% de la informalidad. Entonces puede haber un acuerdo, y el único acuerdo que puede existir entre el empleador y su empleado es que le digan: ¿te rebajas el sueldo o serás despedido? Y entonces, ¿qué opción tiene el trabajador sino de aceptar esto? ¿Pero qué implica una reducción del sueldo al trabajador? Que se va a ver afectado el consumo, y si se afecta el consumo, se afectan las ventas, si se afectan las ventas, la producción, y con ello nuevamente el empleo, llevando a un círculo, ¿no es cierto?, no virtuoso, y la generación de desempleo será mayor. Pero adicionalmente,
Este articulado permite el cambio en la jornada de trabajo. ¿Qué implica un cambio en la jornada de trabajo, Licenia, Washington? Los beneficios sociales, las remuneraciones y las utilidades correspondientes al trabajador automáticamente se pierden. E incluso se habla en este articulado que los despidos corresponderán a la última remuneración recibida. Es decir, le pagarán la última remuneración y hasta luego. Y esto se podrá aplicar durante 3 años. Esta es la gravedad, esto hay que evitar, esto no se puede aplicar. Entonces, cuando vamos analizando esto, vemos, ¿realmente conducirá esto a reactivar la economía? Definitivamente estos neoliberales no entienden lo que causa la reducción de salarios, no entienden las consecuencias del cambio en la jornada de trabajo, no entienden estos cambios en la jornada de trabajo, estos cambios en los salarios, incluso va a afectar los ingresos de la seguridad social, porque ¿qué implica que se les reduzca los salarios a los trabajadores? Que las aportaciones serán menores. ¿Qué implica que se cambien las jornadas de trabajo? Que las aportaciones serán menores y por ende los ingresos de la seguridad social también serán afectados. ¿Qué es entonces lo que buscan adicionalmente? Que se privatice también la seguridad social. Todo está canalizado desde esta ideología neoliberal a generar los condicionantes y los acuerdos con el FMI. Entonces, ¿qué se va a hacer con todos estos recursos, dicen ellos, que se van a obtener? Recursos públicos. Se va a crear un fideicomiso humanitario de reactivación económica, como expresa el capítulo 4, a través de una junta de notables. ¿Quién va a definir la junta de notables? El presidente Moreno. ¿A quién se está debiendo el presidente Moreno? Al gran capital. Entonces, ¿a quién va a poner al frente de la junta de notables? Y están pidiendo carpetas, dicen, para armar la junta de notables, ¿no es cierto? Entonces, y dicen que esta junta de notables se armará acorde a la probidad y trayectoria del gobierno. Este fideicomiso, ¿no es cierto?, va a ser administrado por este grupo de notables. ¿Qué implica esto? Se quita la potestad del Estado para administrar los recursos públicos y se entregará al sector privado para que él lo administre. Más o menos tal cual el modelo exitoso de Guayaquil, que hoy vemos que no ha sido tan exitoso. ¿Qué genera este capítulo 4? Le reduce el rol del Estado y muestra definitivamente que no tenemos presidente. Pero no solamente no tenemos presidente, definitivamente ya no hay gobierno. Y si no hay gobierno, no hay presidente, no podemos manejar una crisis. Y a pesar de eso dice, hay que armar el gran equipo. Todos los ecuatorianos somos parte de este equipo. Somos un equipo en el que tenemos que jugar tan solos porque no hay entrenador ni director técnico, pues. Porque al entregar todos los recursos y todos lo que el Estado tiene que hacer al sector privado, muestra que obviamente esos jugadores están jugando sin director técnico. Esa es la gravedad. Y lo que busca este capítulo 4 es mostrar que el Estado es ineficiente. Y el sector privado es muy eficiente, eso tratan de mostrar. Si el Estado es ineficiente, ¿por qué se perdonó deudas por más de 7.500 millones de dólares? Si el sector privado es tan eficiente, ¿por qué siempre le pide ayuda al Estado? Como hoy está sucediendo. Entonces, se mira que no solamente estamos en unas condiciones, ¿no es cierto?, de no gobernabilidad, de no liderazgo, sino que todo lo que se está haciendo es para que las condiciones económicas, sociales y de enfrentar esta crisis sanitaria realmente nos están agudizando las condiciones en las que estábamos. Correcto, Marcelo. La verdad me quedo sin palabras, sin comentarios. Ha sido una explicación muy didáctica que refleja y desnuda de cuerpo entero la dificilísima situación económica por la que atraviesa y atravesamos todos los ecuatorianos. Marcelo Varela, muchas gracias por habernos acompañado. El tiempo Washington, solamente quiero hacer una última pregunta antes de despedirnos para que la gente un poco disemine las condiciones en el tiempo. Imaginémonos las actuales condiciones con este gobierno durante el terremoto del 2016 y la crisis económica del 2015 y 2016. ¿Qué hubiese pasado? ¿Cuáles fueran las condiciones ahora? Y con eso me despido, mi querido Washington, mi querida Licenia.
Muchas gracias por participar de este programa. Gracias. Gracias también, gracias. Vamos Hacemos a la la pausa. pausa, así es. Volvemos.